Bienvenidos a Bogotá a Fondo, un espacio en el que a través de completos reportajes profundizaremos sobre los grandes temas de interés para la capital y sus habitantes. Saludamos a nuestros televidentes de la señal abierta. Hola Laura, ¿qué tal? Hola Andrea, ¿qué tal? Y saludamos también a quienes nos siguen a través de todas nuestras plataformas digitales. Hoy les traemos dos nuevos informes de interés sobre nuestra ciudad. Comenzamos. Hace pocos días se cumplieron 2 años de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, que se realizó en el Teatro Colón de la capital. Luego de estos 24 meses de posconflicto, en Bogotá a Fondo quisimos averiguar cómo avanza esta fase, una de las más importantes y extensas en un proceso de paz. Durante este tiempo se han logrado importantes avances como la creación del partido político y la dejación de las armas de cerca de 13.000 excombatientes. Sin embargo, el proceso presenta muchos desafíos, como por ejemplo la reparación de las víctimas y la financiación. En el siguiente informe veremos el estado actual del posconflicto en Colombia y lo que se viene en el futuro para este importante proceso. El 24 de noviembre del 2016, la guerrilla de las FARC firmó con el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos un acuerdo de paz que le pondría fin a más de 50 años de conflicto con ese grupo armado. En noviembre del año 2012 empezaron los diálogos y finalmente, después de superar toda una serie de obstáculos, el país estaba listo para comenzar un nuevo capítulo de su historia. Alrededor de 13.000 miembros de las FARC se desmovilizaron para iniciar su proceso hacia una vida como civiles y entregaron más de 9.000 armas que hoy en día están siendo sometidas a un proceso de transformación para convertirlas en monumentos como símbolo de paz. Han pasado 2 años después de este histórico día que, aunque ha generado todo tipo de escenarios polémicos, encuentros y desencuentros, ha dejado cifras positivas para el país. El expresidente Juan Manuel Santos conmemoró el 2º aniversario de la firma con un video que publicó en sus redes. Hoy se cumplen 2 años de haber firmado la paz con las FARC. No ha sido un camino fácil, pero quiero resaltar 2 aspectos. El primero, en los primeros 100 días de mi gobierno se presentaron 154 actos violentos por parte de las FARC. En los primeros 100 días del gobierno de Duque no se presentó ni un solo acto violento por parte de las FARC. Y el segundo es que tanto el secretario general de Naciones Unidas como la Unión Europea dijeron esta semana que la paz de Colombia sigue siendo la mejor noticia para el mundo. ¿Qué es la paz de Santos? Se preguntan algunos. La respuesta es no. Es la paz de todos los colombianos. Y todos los colombianos debemos hacer un esfuerzo para seguir construyéndola, porque así es como le vamos a dejar a nuestros hijos un mejor país. Hoy tenemos 79% menos víctimas de desplazamientos al año, 90% menos víctimas de minas al año, y el 2017 fue el año con la tasa más baja de homicidios de los últimos 25 años en el país. El avance de la primera etapa ha sido positiva en términos del desarme de los excombatientes, pero hay elementos que con el pasar de los días se han convertido en un riesgo para la sostenibilidad a largo plazo del acuerdo. La creación del partido FARC, la reparación de las víctimas, la reinserción de los excombatientes y la financiación de la implementación de los acuerdos han sido temas que sin duda han avanzado durante este tiempo, pero que hoy, 2 años después, también es sano mirarlos con lupa para entender los obstáculos y los inconvenientes que se han presentado, que si no se atienden a tiempo, podrían tener efectos irreversibles. La creación del partido FARC ha sido uno de los elementos más visibles de la terminación del conflicto. Pasamos de ver a los miembros de las FARC combatiendo en el territorio nacional a verlos sentados en el Congreso debatiendo sus ideas. Pensar uno en un conflicto que duró 50 años o más, armado, y que en menos de 2 años se haya reformado la Constitución, se les haya abierto un espacio, estén constituidos como partido, hayan podido participar el partido FARC en las elecciones y tengan su representación en el Congreso, es muy
poderoso, digamos, es muy poderoso como parte de lo que debería darse y se dio en unos tiempos que son particularmente relevantes aún en el contexto internacional. Eso ha sido de entrada un avance visible, pero tampoco se pueden ocultar los tropiezos que ha habido últimamente. La JEP tuvo que pedir hace un par de meses un informe a 31 de los excombatientes de las FARC pidiendo que ratificaran su compromiso con el acuerdo, porque figuras como Iván Márquez y el Paisa han dejado sus obligaciones y no han dado noticia de su paradero. La mayor preocupación está con que existen personas que sin razón están abandonando el proceso y creo que eso podría tener un efecto desestabilizador y las manifestaciones que han hecho me parece que son algunas por lo menos irresponsables. Señalar que están tomando esas decisiones que implican un incumplimiento de parte de ellos y pretender achacarle esas decisiones individuales a alguna falta de celeridad de mi parte, pues simplemente no se compadece con nada con el ritmo en el cual nosotros estamos trabajando. Adicional a esto, presuntas actuaciones de personajes como Jesús Santrich, acusado de tráfico de drogas, han puesto en duda el compromiso de algunos líderes con el acuerdo. El partido FARC tiene también un enorme reto en el Congreso. En las elecciones pasadas, los resultados demostraron que tienen mucho recorrido por delante en cuanto a la confianza que sienten los colombianos por este nuevo partido y tendrán que buscar alternativas para ganar adeptos que crean en sus ideales. La Comisión de la Verdad comenzó oficialmente sus funciones hace unos pocos días. La creación de esta comisión, que fue estipulada en los acuerdos, busca reparar a las víctimas y asegurar la no repetición de la violencia. La verdad, hemos dicho, se construye de abajo hacia arriba. La comisión tiene una tarea que no es solamente construir un informe, sino hacer un proceso social de conciencia sobre eso de qué nos pasó. La verdad es una demanda de las víctimas, es el anhelo más grande que tenemos los colombianos para poder tener una explicación profunda que nos permita entender qué pasó y por qué pasó. La Comisión de la Verdad está conformada por 11 comisionados elegidos por una convocatoria pública que tendrán que entregar en 3 años un informe completo y detallado de los testimonios recolectados. Pero más allá del informe, lo que importa realmente es el proceso, porque durante este tiempo es donde se genera la reparación, se abre el espacio para el perdón y se dan garantías de no repetición. Y para eso hemos dividido el territorio en 9 regiones, más el exilio. Esas 9 macrorregiones las llamamos nosotros, van a tener unas casas donde va a haber un equipo de personas que está atenta no solamente a recoger las verdades que las comunidades quieran aportar, a hacer procesos de producción colectiva de esas verdades, sino también habrá pues acompañamiento psicosocial y énfasis en convivencia y no repetición, porque no se trata solamente de una verdad, sino una verdad que pueda generar activaciones concretas de convivencia y reflexiones muy profundas y propósitos muy concretos de no repetición. Sin embargo, el tema de las víctimas, que es uno de los ejes más importantes de la implementación de los acuerdos y de la construcción de paz, tiene mucho por mejorar. A pesar de los esfuerzos, solo el 12% de los 8 millones de víctimas que dejó el conflicto han recibido su debida indemnización. Y hemos visto con preocupación que en las bases del Plan Nacional de Desarrollo lo que se propone es una meta chiquitica de 180.000 víctimas en total para el cuatrenio, cuando al año en el gobierno del presidente Santos se estaba logrando la indemnización de aproximadamente 140.000 víctimas al año. La reincorporación es tal vez uno de los factores que mejor permite medir el éxito del acuerdo de paz, porque esto muestra qué tan prometedora resulta la vida de los excombatientes lejos de las armas y qué tanto el proceso de reincorporación les permite formar una nueva vida como civiles. Las rutas de reintegración consisten en una formación que les permita crear un proyecto de vida sostenible, y esto es un proceso de tiempo y en muchos casos de paciencia.
Son procesos que demoran más de 30 años y hacia allá va la implementación del acuerdo. Son 30 años para poder cumplir los indicadores y los logros que se definieron en el Acuerdo de La Habana. Estos son los cimientos y las bases de una política de largo plazo, una política que se construye paso a paso, de la mano con los excombatientes, que aquí hay una gran responsabilidad por parte del componente FARC, pero que con base en la experiencia de 15 años que tiene la agencia, vamos avanzando muy rápido en la construcción de un modelo de reincorporación sostenible e integral. Este es un proceso a largo plazo y que probablemente será difícil de mantener la confianza a lo largo del camino. Las intervenciones en las zonas más afectadas por la violencia, que son 170 municipios, están proyectados a que sean en 10 años con 5 años de estabilización, eso nos da 15 años. Ahora, tal vez el mayor riesgo o problema que atraviesa la reincorporación es que muchos de esos excombatientes han perdido la confianza en esas rutas de reintegración y muchos argumentan que el gobierno no les ha cumplido con lo pactado. Hoy, de los 13.000 excombatientes de las FARC, solamente el 1% hacen parte hoy de programas de beneficios socioeconómicos para que ese proceso sea sostenible. Eso es un riesgo, es un caldo de cultivo, es un riesgo esperando a suceder, en particular frente a mandos medios que puedan irse a las disidencias. Hoy el cálculo de organizaciones como la Fundación Ideas para la Paz y el International Crisis Group es que hay aproximadamente entre 1.500 y 1.700 excombatientes antes de las FARC hoy en las disidencias. Si los excombatientes de las FARC no logran crear una vida prometedora lejos de las armas, si no reciben lo que fue prometido en el acuerdo, los disidentes podrían aumentar. Pero por supuesto el reto es que si se empiezan a ir más personas y en particular mandos medios porque no encuentran un programa real de reincorporación que los traiga a la sociedad, que les permita tener un proyecto de vida, pues el riesgo de rearme es muy alto. La financiación de la implementación de los recursos ha sido un tema polémico en este último semestre del año, cuando se definió el presupuesto nacional para el 2019. El gobierno ha dicho en repetidas ocasiones que, según ellos, el gobierno de Juan Manuel Santos dejó un hueco fiscal de 14 billones de pesos y que lo que se firmó en La Habana se acordó sin tener un presupuesto en el bolsillo. La circunstancia de que el proceso lo recibimos desfinanciado es un problema matemático. Pues la pasada administración hizo unos cálculos de cuántos recursos se iban a necesitar y esos recursos para los años, este año 2018 y para el 2019, ellos no los habían conseguido. Sin embargo, pues esa no puede ser una excusa para que nosotros no entendamos la responsabilidad histórica que tenemos de sacar este proceso adelante. La Contraloría publicó un informe en los últimos meses asegurando que los recursos para el posconflicto simplemente no alcanzarían a ser cubiertos en los próximos años. 150 billones de pesos es el monto total que se necesita durante los próximos 10 años para cubrir todos los 6 frentes del acuerdo, que son víctimas, justicia transicional, partido FARC, reincorporación, zonas afectadas por el conflicto y sustitución voluntaria de cultivos. En un principio, el gobierno de Juan Manuel Santos había estimado un monto de 120 billones de pesos, pero un estudio por parte de la Contraloría aseguró que se necesitarían 30 billones más. Y las matemáticas son simples. Si no hay recursos, es difícil cumplir con lo pactado. Esto no solamente es una promesa de un acuerdo de paz, es también un riesgo de seguridad nacional. Si el Estado colombiano no llega a esos territorios con una oferta concreta de reincorporación, con una capacidad de proveer desarrollo rural en esas comunidades y de responder a los procesos participativos que se dieron, si no cumple las expectativas de todas esas comunidades excultivadores de coca que en un 90% cumplieron con su compromiso de erradicación voluntaria y que están esperando es que llegue la oferta de sustitución para poder tener acceso a un mercado lícito. Si esas víctimas sienten que les prometieron una reparación que nunca va a llegar, esto se nos desestabiliza a nivel territorial. Para el gobierno de Iván Duque, el trazado de un plan de acción debe hacerse para defender la legitimidad del acuerdo y para proteger una paz que, con problemas, tropiezos e inconsistencias, empieza hasta ahora a construirse. Laura
Ahora, es innegable que los indicadores de violencia en el país se han reducido notablemente tras la firma del acuerdo. Por ejemplo, los asesinatos y los secuestros han bajado a cifras históricas. A pesar de los reparos que se tengan alrededor de lo que fue la negociación con las FARC, sin duda este ha sido un importante paso que dio el país, pero aún queda mucho por hacer para que termine con éxito. Momento de nuestra segunda historia. En días pasados se conmemoraron 29 años del atentado al vuelo HK-1803 de la aerolínea Avianca, en el que una bomba activada en el aire en pleno vuelo acabó con la vida de 110 personas en 1989. Este fue uno de muchos hechos de terror y violencia que marcaron la época cruda del narcotráfico en el país. Ese mismo año, el jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar, ordenó el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, ocurrido en el municipio de Soacha. Solo 3 meses después, en el cielo de esa misma población, explotó la aeronave en la que se embarcaría quien heredó las banderas del nuevo liberalismo, el expresidente César Gaviria Trujillo. ¿Qué se conoce hoy de ese terrible episodio de nuestra historia? Aquí está el informe. 27 de noviembre de 1989. Gerardo Arellano, un reconocido tenor colombiano, músico, cantante y compositor nacido en Buga, abordó un vuelo con rumbo a la ciudad de Cali, a donde ese día iba a cantar en una misa en la que se conmemorarían 20 años del fallecimiento de su padre. Mi padre era Gerardo Arellano. Gerardo Arellano Becerra era un tipo, era el cultor tal vez más importante de la música colombiana, y era un gran señor que llevó no solo dejó el legado aquí, sino que fue un embajador de la música colombiana en el mundo entero. Eran las 7 de la mañana. El vuelo 203 de la aerolínea Avianca inició su trayecto en el aeropuerto El Dorado. Extrañamente, un pasajero que había sido atendido y registrado por la aerolínea bajo el nombre de Julio Santo Domingo en la silla 15F no viajaba a bordo. Su silla había quedado vacía. Minutos después del despegue, el Boeing 727, que era una de las aeronaves más modernas y seguras de la época, explotó. Me desperté con la noticia en la radio, ponían última hora, la fanfarria de última hora, con el anuncio de que se había caído un avión de Avianca en Soacha. La noticia decía así, caído un avión, y no se conocía muy bien exactamente lo que había ocurrido. De aquel atentado, que tiempo después fue atribuido al jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar, no quedaron sobrevivientes. De las víctimas, en total 110, 6 conformaban la tripulación de la nave, 101 eran pasajeros y 3 transeúntes de la zona rural del municipio de Soacha, en donde cayeron los restos de la aeronave. Lo primero era que definitivamente había habido una explosión en el avión, porque cuando llegué al lugar, lo que menos vi fue avión. Si es un avión que se cae, pues es un avión que queda en partes, como uno lo había visto en otras imágenes, pero aquí no había realmente avión, había unos pedazos de hierro, pero de resto era una dispersión en una zona muy amplia. El 89 es un año que quedó en los libros de la historia colombiana teñido con sangre. El 4 de julio, un carro bomba que iba destinado a atentar contra el comandante de la policía de Antioquia, el coronel Valdemar Franklin Quintero, cobró la vida del gobernador Antonio Roldán Betancourt. Mes y medio después mataron a Franklin. El 2 de septiembre, con explosivos, destruyeron la sede del periódico El Espectador. El 15 de noviembre, tras el asesinato del árbitro Álvaro Ortega, se canceló el torneo de fútbol colombiano. Meses después fue el asesinato de Bernardo Jaramillo y de Carlos Pizarro. El de Bernardo Jaramillo, que fue en el puente aéreo, el de Carlos Pizarro, que fue en un avión que acababa de despegar, que hubiera sido un poco antes o un poco después, también hubiera explotado ese avión de Avianca. Calcularon muy bien para disparar el momento que era y que no se hubiera logrado la presurización. Eso lo contó después Carlos Castaño, que fue el que ordenó ese crimen en un libro. El año duro del narcoterrorismo es el año 89, que de principio a fin fueron hechos de violencia
Los dos últimos fueron justamente la bomba contra el avión de Avianca y la bomba contra el edificio del DAS. Justamente el 18 de agosto de 1989, el mismo día en que asesinaron a tiros al coronel Franklin en la ciudad de Medellín, ocurrió lo que hoy se recuerda como uno de los peores magnicidios de la historia colombiana reciente. Fue asesinado el líder del nuevo liberalismo, Luis Carlos Galán Sarmiento, para entonces candidato presidencial. Fue un año donde se precipitó la posibilidad de que Luis Carlos Galán llegara a la presidencia de la República. Yo creo que fue eso lo que hizo que se tomara la decisión eficaz, eficiente, digamos, de su asesinato. Fue el propio Juan Manuel, hijo de Luis Carlos Galán, quien entregó a César Gaviria Trujillo las banderas del nuevo liberalismo en la contienda presidencial. Gaviria abordaría ese 27 de noviembre el vuelo 203 con destino al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de la ciudad de Palmira, que servía como terminal para Cali. Sin embargo, por sugerencia del coronel Homero Rodríguez, quien para entonces se desempeñaba como jefe de inteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, el hoy expresidente no viajó. Pues Pablo Escobar puso una presión muy fuerte en esa campaña y luego en el gobierno posterior para acabar con la extradición. De hecho, la constituyente del 91 prohibió la extradición por la presión y la amenaza de los narcotraficantes. Y sí fue una campaña realmente donde se vivía pues un clima de zozobra, de temor, de terror, porque ya habían asesinado a 3 candidatos presidenciales y la posibilidad de que asesinaran otro, especialmente el que iba a asumir la tarea de tomar las banderas de mi padre y del nuevo liberalismo, pues era muy alta. Según las versiones que hoy se conocen sobre la tragedia, cuando la aeronave iba a poco más de 10.000 pies de altura, una bomba explotó, encendiendo a su vez vapores de combustible de uno de los tanques y provocando una segunda explosión que finalmente desintegró por completo el avión. A mí no se me olvida, como te decía, ese paisaje grotesco del pasto quemado, de los hierros dispersos, retorcidos, de unos objetos que quedaron ahí sobre el piso, una muñeca incluso, es de lo que recuerdo haber visto, y el olor que nunca se me olvida, lo que fue un olor muy característico, ya quemado, impresionante. Han pasado 29 años desde entonces. Se ha buscado la responsabilidad de quienes tienen que decir y que responder por lo que pasó. Y aquí estamos luchando por eso. Gonzalo Enrique es director de la Fundación Colombia con Memoria. No olvidará aquel día en que perdió a su padre, Gonzalo Hernán Rojas. Para uno es muy difícil porque como ciudadano del común, digamos, que está alejado del temas de conflicto armado, pues uno nunca espera terminar viendo su familiar en el noticiero, digámoslo, con todo lo que significaba ver los cuerpos en bolsas, entender que todo el mundo había quedado en muy mal estado después del atentado y pues fue un proceso muy doloroso. Ricardo León Ávila era gerente de ventas de una empresa mediana. Su familia jamás imaginó que ese 27 de noviembre sería la última vez que lo vería. Siempre supe que había sido el narcotráfico, la guerra que se estaba viviendo, entonces desde niño siempre viví con eso, o sea, son episodios de la vida que le marcan a uno la vida y se la parten en dos. La justicia de Estados Unidos, que cooperó en la investigación, culpó de los hechos al cartel de Medellín y condenó en ese país a Dan Denis Muñoz Mosquera, alias La Quica, a pagar 10 cadenas perpetuas. Años más tarde, en Colombia, Carlos Mario Alzate Urquijo, alias El Arete, confesó ser el responsable del diseño del plan y el mismo Popeye declaró en un documental que el atentado fue financiado por alias El Taxista y el explosivo fabricado por El Suizo y que su ejecución fue apoyada por agentes del DAS pagados por los hermanos Castaño. Cuando llega el gobierno de César Gaviria, se impone la política de sometimiento a la justicia y se expiden unos decretos de rebaja de penas precisamente para tratar de que los narcoterroristas no siguieran colocando carrobombas. Y en ese, lo que yo llamo un outlet jurídico, en esa rebaja de penas,
pues todos los grandes delitos se fueron ahí en unas negociaciones en las cuales no había ningún tipo de investigación. Por eso la mayoría de los hechos de violencia perpetrados por el cartel de Medellín y por los extraditables quedaron en la absoluta impunidad. Después no existen condenas en Colombia sobre estos hechos. En noviembre de 2009, justo antes de que prescribiera el proceso, la Fiscalía declaró el crimen como un delito de lesa humanidad. Pero no ha habido mayores avances. Pues sería importante que fueran obviamente a la Comisión de la Verdad, hacen parte de las realidades trágicas que vivió Colombia. Hace un año, los familiares de las víctimas del atentado al avión de Avianca enviaron una carta a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, creada en el marco de los acuerdos de paz con las FARC. En ella le piden al tribunal que su caso sea considerado como uno de los hechos relacionados con el conflicto armado y como tal sea esclarecido dentro del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición. Es fundamental. Es que si no es así, pues no tendría ningún sentido. Es decir, desde el punto de vista jurídico, tiene que ser partir la verdad, de lo contrario no tiene ningún sentido. Es decir, la verdad, la justicia y la reparación tienen que partir desde los hechos reales. De lo contrario no sirve, de lo contrario es mentira, de lo contrario sirve para lo mismo que ha servido durante 29 años. Es decir, para mentir. Dicha comisión inició sus labores el pasado 29 de noviembre y aunque hasta el momento no se conoce respuesta alguna de la solicitud, es importante precisar que solo serán objeto de investigación de ese tribunal los hechos que guarden estricta relación con el conflicto armado colombiano. Mientras se establece si será vinculado o no a la historia del conflicto, hoy 29 años después del atentado al avión de Avianca, Colombia no olvida uno de los episodios que más impacto tuvo en una época de terror para el país. Y aunque ha sido muchas veces relatado, las familias de las víctimas tienen aún preguntas por resolver y verdades por escuchar. Incluso muchas de ellas no han recibido aún ningún tipo de indemnización. Llegamos al final de Bogotá a Fondo, nos vemos en una próxima entrega con más reportajes para que ustedes sigan conociendo a profundidad los temas de nuestra ciudad. Hasta pronto.